Es el que entregó a su amigo. Es el que provocó la crucifixión. Y es el que siempre ha sido repudiado. Es uno de los hombres más odiados de la historia. El apóstol que traicionó a Jesucristo. Durante siglos, su nombre ha sido sinónimo de engaño y traición. Judas Iscariote. Oculto durante casi 2000 años, un antiguo evangelio emerge de las arenas de Egipto. Este evangelio cuenta una historia muy diferente, una que podría cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Podría escandalizar a mucha gente. Podría crear una especie de crisis. Una crisis de fe, diría yo. Este relato transforma la historia de la traición a Cristo. Aquí, el traidor se convierte en el héroe, y Jesucristo planea su propia ejecución. Un equipo de expertos se propone determinar qué dice y si es auténtico o falso. Algo imposible, increíble. ¿Cómo iba nadie a escribir un evangelio según Judas? Descubierto por casualidad, vendido 2 veces y robado una, la carrera por restaurar sus páginas antes de que se conviertan en polvo está en marcha. ¿Es el documento una antigua herejía que debería seguir en su tumba? ¿O un relato auténtico que cambiará nuestra forma de ver a Jesucristo? Vamos a leerlo por primera vez. Es el Evangelio de Judas. El Evangelio perdido de Judas. Existen numerosas historias sobre el hallazgo del Evangelio de Judas, pero la más fiable dice así. Egipto, 1978. A orillas del río Nilo, un campesino, que teóricamente buscaba un tesoro, se mete con cierto recelo en una cueva. En la antigüedad, sus cámaras se habían usado para enterrar a los muertos. Según este relato, el campesino buscaba oro o joyas, cualquier cosa de valor. En lugar de eso, entre los huesos, descubre una caja de piedra. En su interior, un hallazgo inesperado. Un códice, un misterioso manuscrito encuadernado en piel. El campesino no es capaz de descifrar su arcaico texto, pero sabe que los libros antiguos se pagan bien en el mercado de antigüedades de El Cairo. Ignora que en sus manos tiene uno de los mayores descubrimientos de la arqueología bíblica. Un documento tachado de herejía 1800 años atrás. «22 años después, Nueva York, año 2000. La anticuaria Frida Nasberga Chacos se dirige al aeropuerto JFK cuando recibe una sensacional noticia.
Poco antes había comprado el mismo códice a un anticuario egipcio. Después lo había llevado a la Universidad de Yale para examinarlo detalladamente. Ahora, un experto deja caer la bomba. Estaba emocionadísimo y me dijo: Frida, es fantástico. Son unos documentos importantísimos. Creo que es el Evangelio de Judas. Para Chacos es la recompensa a años de búsqueda. Se había obsesionado con el misterioso códice antes incluso de saber lo que contenía. Es más que una misión, ahora que lo pienso. Creo que Judas me eligió para devolverle la dignidad. Creo que estaba predestinada a que ese manuscrito acabara en mis manos. Judas me estaba pidiendo que hiciera algo por él. Suiza, 2002. La prestigiosa restauradora de documentos, Florence Darbre, abre la caja que contiene el Evangelio de Judas por primera vez. Tenía que mirarlo. Tenía que abrir la caja. Me dije, caray. Y tuve que abrir y cerrar la caja varias veces. Para tocar ciertos objetos hay que tener nervios de acero. En 30 años de trabajo, nunca había visto un documento antiguo en tan mal estado. Sus frágiles páginas de papiro estaban rotas en cientos de fragmentos. Trabajes con el documento que trabajes, siempre tiene una historia. Es tan antiguo que siempre te preguntas quién lo escribió, a dónde fue a parar, quién lo tuvo y quién lo leyó. Para obtener respuestas, Darbre trabajará mano a mano con Rodolphe Casser, uno de los mejores expertos del mundo en copto, la lengua de los egipcios cristianos, en el que está escrito el documento. Pasarán años recomponiendo fragmentos los cuales cuentan una historia que los primeros padres de la Iglesia tacharon de herejía. Pero incluso en esas condiciones hay una línea que destaca. Es el título. Evangelio de Judas. Algo imposible, increíble. ¿Cómo iba nadie a escribir un evangelio según Judas? ¿Podría existir realmente un evangelio de Judas? ¿Y qué pasaría si la mayor historia jamás contada fuese narrada a través de los ojos de uno de los seres más malvados de la historia? ¿Quién era Judas Iscariote? La Biblia nos dice que es el apóstol que traicionó a Jesucristo. Sin él, puede que la crucifixión nunca hubiera tenido lugar. Pero para ser alguien tan tristemente célebre, sabemos muy poco sobre él. Era uno de los 12 apóstoles. Puede que viniera de Judea, no de Galilea como Cristo y los demás. Pero si los detalles sobre su vida son confusos, su papel en la historia no deja lugar a dudas. En el infierno de Dante, Judas es condenado a los confines más profundos del Averno, donde es devorado, empezando por la cabeza por el mismísimo Lucifer. Una reputación que no tiene desperdicio. En general, hoy en día, la gente piensa en Judas básicamente como en el traidor de Cristo, alguien que traicionó la causa. A menudo lo ven como alguien codicioso y a quien le interesaba más el dinero que ser leal a su maestro. La propia palabra está mal vista. Creo que prácticamente en todo el mundo occidental nadie llamaría así ni a su perro. Y en Alemania, por ejemplo, es ilegal llamar a tu hijo Judas. Judas pudo haber sido el tesorero de los apóstoles.
y algunos expertos afirman que era el discípulo en quien más confiaba Jesucristo, lo que haría su traición aún más despreciable. Es el que entregó a su amigo. Es el que provocó la crucifixión. Y el que siempre ha sido repudiado por ese motivo. Cristo y todos sus apóstoles eran judíos practicantes. Pero con el tiempo, los oscuros actos de Judas se convirtieron en excusa para odiar a todos los judíos. Tradicionalmente, en los círculos cristianos, siempre se ha asociado a Judas con los judíos, no solo por su nombre, sino también por las características que se convirtieron en estereotipos de los judíos durante la Edad Media. Desleales, avariciosos, traidores a Jesús, asesinos de Cristo. Y ese retrato de Judas también conduce, como era de esperar, a horrendos actos de antisemitismo a lo largo de los siglos. La pésima reputación de Judas se basa en solo 18 pasajes de los Evangelios. Judas Iscariote no aparece mucho en el Nuevo Testamento y creo que es porque se le considera una vergüenza. Lo poco que se dice de él es muy siniestro. Se le describe en términos cada vez más despectivos, como el ladrón que roba de la caja del dinero, incluso como una persona influenciada por Satanás. Pero, ¿y si hubiera otra historia sobre Judas Iscariote? Una versión que modificara esa imagen tradicional de su persona. La historia nos confirma que la hay. Alrededor del año 180 después de Cristo, el obispo Irineo, uno de los primeros y más influyentes líderes de la Iglesia, escribió un mordaz ataque contra un libro que estaba en circulación. Su título, El Evangelio de Judas. Ese evangelio trataba de la relación entre Jesucristo y Judas y daba a entender que en realidad Judas no traicionó a Jesús, sino que hizo lo que Jesús quería que hiciera, porque Judas era el único que conocía realmente la verdad como Jesús quería que fuera comunicada. Pero esta versión de la historia de Judas fue condenada por Irineo y otros de los primeros líderes de la Iglesia. Al tacharla de herejía, la borraron drásticamente de la historia y nunca más se supo de ella. ¿O no? En el laboratorio de Suiza, la restauradora Darbre y el traductor Kasser intentan averiguar si esta es una copia perdida del Evangelio de Judas. Pero antes deben recomponer uno de los puzzles más complejos jamás elaborados por la historia. El Evangelio está escrito en 13 papiros, todos por ambas caras. Si un fragmento encaja por un lado, debe encajar también por el otro. Si coges un documento impreso de 9 o 10 páginas y lo rompes en fragmentos minúsculos, tiras la mitad e intentas reconstruir la otra mitad, te darás cuenta de lo difícil que es el proceso. Para evitar al máximo tocar el documento en cuestión, han ideado un ingenioso plan. Primero, utilizando fotografías tanto de los fragmentos como de las páginas, Kasser busca piezas que encajen. Después, trabaja con fotocopias, cortando y pegando. Cada vez que conseguimos colocar un fragmento, le llevo una fotocopia del mismo a la señora Darbre, que la usa para colocar el fragmento en el original. Después, la señora Darbre comprueba si Kasser ha acertado. Ahora mi trabajo es verificar si este fragmento puede colocarse ahí. Y para ello analizo la calidad del papiro, su color, sus fibras y compruebo si hay similitudes. Vamos entendiendo el significado del códice poco a poco gracias a estos logros. Sin duda alguna, cuantos más fragmentos añadimos, más podemos leer y más historia se desvela. Quedan aún cientos de fragmentos por colocar, pero lo que han revelado ya es asombroso. Este texto coincide con el documento que Irineo persiguió hace unos 1800 años.
La prueba está en una de sus líneas más escalofriantes, en la que Jesucristo le encomienda a Judas su misión de traicionarle. Una investigación preliminar del Evangelio de Judas revela 3 datos indiscutibles. Primero, los estudiosos confirman que el papiro en el que está escrito el Evangelio es idéntico a otros documentos antiguos. Segundo, el título, escrito en copto, es el siguiente: Evangelio de Judas. Y tercero, lo que han visto hasta ahora coincide con el texto que el obispo Irineo denunció en el año 180 después de Cristo. Ahora estas primeras conclusiones deben ser corroboradas por la ciencia. Para demostrar que es un texto antiguo auténtico, la propietaria del Evangelio, la Fundación Mecenas en Basilea, con el apoyo de la National Geographic Society, reúne a un equipo de investigadores bíblicos para colaborar con el profesor Kasser. El doctor Stephen Emmel es un destacado experto en papiros antiguos y paleografía. El doctor Marvin Meyer es experto en copto y junto con Kasser redactará la traducción final. Y el doctor Timothy Yule es especialista en dataciones mediante el carbono 14. Cada experto usará su especialidad para reconstruir parte del puzzle y responder a la pregunta ¿es auténtico? Hay falsificaciones célebres que han empañado muchas carreras, como los conocidos diarios de Hitler, o el Osario de Santiago, una urna que, según decían, pertenecía al hermano de Jesucristo, pero que hoy en día se piensa que es un fraude. La reputación de estos especialistas está en juego. El experto en papiros, Stephen Emmel, es el primero en hablar. Lleva horas examinando el documento y cree que es imposible que sea una falsificación moderna. He visto cientos de papiros en copto a lo largo de mi carrera. Y desde luego, este es un ejemplo típico de manuscrito antiguo en copto. Estoy totalmente convencido. El número de personas que podrían crear un texto así es muy reducido. ¿Cuántas dirías? ¿Unas 25? No, no tantas. Yo diría 4 o 5. 4 o 5. Nosotros somos 2 de ellas. ¿Quién podría hacer algo así? Alguien que conociera el copto mejor que nosotros, ¿no? Y no hay nadie que conozca el copto mejor que nosotros, lo siento. Pero el documento sigue siendo todo un misterio. Ni siquiera saben cómo llegó a Egipto, donde supuestamente se encontró, ni cuándo fue escrito. Para averiguarlo, el experto en copto, Dr. Marvin Meyer, pone rumbo a Egipto. Si conseguimos averiguar algo sobre la fecha y las circunstancias de la creación o la traducción de un texto, eso nos ayudará muchísimo a determinar si es de hecho un texto auténtico del mundo antiguo. Meyer cree que el Evangelio se escribió en griego en Oriente Medio y que más tarde se llevó a una comunidad cristiana en Egipto. Una vez aquí, cree que se tradujo al copto, un idioma que desciende directamente del egipcio antiguo de los faraones. En la época en que se tradujo el Evangelio de Judas en Egipto, esta zona era un lugar maravilloso y dispar. Era un mercado de ideas con personas y creencias de todo tipo. Aquí convivían los primeros cristianos, los gnósticos, los eremitas y todo tipo de personas compartían sus ideas, se daban o se quitaban la razón y escribían sus libros. Uno de esos libros fue el códice que contenía el Evangelio de Judas. Localizar la cueva donde fue encontrado ayudaría a confirmar su autenticidad. Meyer se dirige al sur, siguiendo el Nilo, a la zona donde, según dicen, se encontró el códice. Pero dar con la cueva exacta no será fácil.
Si Meyer pudiera hablar con el hombre que le compró el códice al campesino que lo encontró, le sería de gran ayuda. Los investigadores han intentado localizarlo, pero ese hombre no quería que lo encontraran. Lo único que consigue en su búsqueda son callejones sin salida y portazos en las narices, debido a que en Egipto es peligroso hablar del mercado negro de antigüedades. La gente que lo hace puede ser arrestada por la policía o atacada por bandas de delincuentes implicadas en saqueos. Sin el testigo presencial, Meyer tiene que fiarse de la historia más creíble del hallazgo del códice, según la cual se encontró en algún lugar cerca de una aldea llamada Carrara. Pero la región es enorme. Con el fin de acotar un poco la búsqueda, se reúne con arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto. Los funcionarios guían a Meyer por el desierto, hacia un conjunto de cuevas de las que solo han oído hablar. Tras 2 horas al sol, llegan a una inmensa llanura salpicada de cuevas. Aquí parece que alguien ha hecho su agosto. Saqueadores. Parece que alguien ha profanado las tumbas. Hay huesos esparcidos. Pero eso no es todo. Los objetos coptos que hay por todas partes le dicen a Meyer que este podría ser el lugar. Había cerámica copta por todas partes. Se encontró incluso un tejido copto. Había ladrillos que se habían usado para algunas estructuras y para los suelos. Todo indicaba que este había sido un lugar de una cierta importancia, probablemente durante la época copta. Los fragmentos de cerámica más modernos hallados aquí datan del siglo X después de Cristo y los más antiguos del siglo III. Los expertos creen que el códice que contiene el Evangelio fue escrito en el siglo III o en el IV. ¿Es esta la cueva donde el campesino encontró el códice? Sin el testimonio de un testigo presencial, no podemos estar seguros del lugar exacto donde se encontró el Evangelio de Judas. Pero parece ser que se encontró en una cueva por esta zona, en una cueva que tenía características coptas como esta. Si fue esta cueva exactamente o no, desde luego el Evangelio de Judas tuvo que ser encontrado en una cueva muy parecida a esta. Pero Meyer necesita más pruebas para saber si el Evangelio es auténtico. Una pista más le lleva al Museo Copto de El Cairo. Al leer fragmentos del Evangelio de Judas, a Meyer le viene a la mente otro asombroso descubrimiento en la arqueología bíblica: los textos conocidos como la Biblioteca de Nag Hammadi. En 1945, al sur de Egipto, un pastor encontró por casualidad esta colección de más de 30 documentos antiguos. Hace unas 3 décadas, Meyer trabajó en su traducción. Cree que el Evangelio de Judas guarda un misterioso parecido con los textos de Nag Hammadi. Y en las palabras de estos documentos encuentra la prueba que está buscando. Hay semejanzas importantes entre el Evangelio de Judas y muchos de los textos de la biblioteca de Nag Hammadi. Esas semejanzas incluyen algunos de los nombres utilizados en estos textos y la visión del mundo que resumen estos textos. Meyer cree que el mismo movimiento religioso escribió el Evangelio de Judas y los textos de Nag Hammadi. Parece que todo encaja. La biblioteca de Nag Hammadi se ha datado en los siglos III y IV, el mismo periodo en que creen los expertos que fue copiado el Evangelio de Judas. Y lo que es más, los textos de Nag Hammadi fueron descubiertos más o menos en la misma región en la que Meyer encontró la cueva saqueada.
Para Meyer, la redacción, la datación y la ubicación confirman que el Evangelio de Judas es un texto antiguo auténtico. En cuanto al códice que contiene el Evangelio, el día en que salió de su tumba dio comienzo un estrambótico viaje. El Cairo, 1980. El campesino que encontró el códice que contenía el Evangelio de Judas lo vendió en el mercado de antigüedades de Egipto. Es difícil determinar con exactitud lo que pasó después, pero una versión muy probable es la siguiente. El nuevo propietario del documento, un anticuario egipcio, muestra su colección de objetos de arte antiguo a una potencial compradora. أيوة طبعا. ده أنا عندي حاجات أجمل وأجمل. هجيبها لك دلوقتي. La compradora parece querer toda la colección del egipcio, que vale una fortuna. إيه ده؟ لا ده مفيش حاجة، باخد شوية صور. خليك كده حلو قوي كده. كده؟ جميل. التانية كمان؟ حلو قوي. طب في واحدة تانية كمان كده؟ مين يهتم بالحاجات دي؟ ده واحد خواجة أجنبي. La mujer explica que representa a un comprador con un buen bolsillo, pero miente. En realidad está examinando cuidadosamente el piso y la colección y planeando un robo. Cuando se hace de noche, armada con todo un inventario de los tesoros del egipcio, vuelve para llevarse varias cosas. Fuerza la entrada y se lleva lo mejor del lote. En su lista, el antiguo códice. Sorprendentemente, cuando este se esfuma en el inframundo de las antigüedades, nadie sabe que tiene un valor incalculable. Que en su interior hay un evangelio perdido y una versión de la traición de Cristo que nadie ha oído durante casi 1800 años. Pero, ¿por qué escribirían los primeros cristianos un evangelio según Judas? Jerusalén, alrededor del año 100 después de Cristo. En el siglo posterior a la muerte de Cristo, la ciudad gobernada por los romanos es un lugar de intensa actividad religiosa. El judaísmo, los cultos romanos y los grupos cristianos compiten por conseguir adeptos. Pero una religión está a punto de destacarse de las demás: el cristianismo. Este periodo inicial del cristianismo no fue como cree la mayoría de la gente. No había una Biblia canónica. En su lugar, distintas versiones de la historia de Cristo pasaban de un cristiano a otro. Al final, los relatos acabaron siendo escritos en los evangelios, pero eso no ocurrió hasta entre 30 y 60 años después de la muerte de Jesucristo. Y hoy en día, casi todos los estudiosos creen que Mateo, Marcos, Lucas y Juan murieron mucho antes de que se escribieran sus evangelios. Uno de los fenómenos interesantes del principio del cristianismo es que los 4 evangelios que llegaron al Nuevo Testamento, los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son todos anónimos. Los títulos se añadieron en ediciones posteriores. Sus autores no los habían escrito. Y hay otro dato sorprendente en la historia de la fe en los primeros siglos de nuestra era. No había solo 4 evangelios, había más de 30. Evangelio significa buena nueva. La pregunta es, ¿quién es Jesús y cuál es la buena nueva sobre él? Hubo muchas interpretaciones de esa pregunta. En los primeros 200 años que siguieron a la muerte de Cristo, circularon docenas de versiones distintas y a veces contradictorias sobre su vida y su mensaje.
Una de ellas era el Evangelio de Judas. Este texto, como muchos otros textos descubiertos recientemente en el Nag Hammadi, nos muestran unos modelos de cristianismo que no habíamos visto antes. Mucha gente había pensado que los únicos evangelios eran los del Nuevo Testamento, los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero en realidad había muchos más, puede que hubiera docenas de ellos, como el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas, el Evangelio de Felipe, por mencionar algunos. No había un único cristianismo, sino muchos en sus primeros tiempos. Una fe o muchas. El cristianismo se expandió rápidamente. De Jerusalén a Asia Menor y Egipto, Roma y el norte de África. Todavía no había iglesias. En su lugar, los adeptos se reunían en casas privadas donde algunos escuchaban evangelios según personas cuyos nombres sorprenderían a muchos practicantes de hoy en día. Algunos leían a Felipe, otros a Tomás, otros leían el Evangelio según María Magdalena, otros los de Mateo, Marcos, Lucas o Juan. A algunos de los primeros cristianos se les llama ahora gnósticos, o la gente que sabe. Los gnósticos eran místicos, es decir, eran personas que sentían que podían tener cierto acceso directo a Dios. La palabra gnóstico procede del término griego gnosis, que significa conocimiento, pero esa clase de conocimiento no es la sabiduría del día a día, ni lo que se aprende en los libros. Es perspicacia, es intuición, es esa capacidad de saber algo sobre ti mismo, de saber que tienes una chispa divina en tu interior, y de reconocer que el Dios al que te refieres, el Dios que hay fuera, es el mismo que esa chispa divina de tu interior. Y muchos de los gnósticos eran cristianos. Los gnósticos son los que escribieron la mayor parte de los textos conocidos como la Biblioteca de Nag Hammadi. Sus relatos sobre Cristo son mucho más abstractos y filosóficos que los del Nuevo Testamento. Uno de los favoritos era el Evangelio según Tomás. En los cursos de posgrado que hicimos algunos, cuando supimos de esos otros evangelios, como el Evangelio según Tomás, nos dijeron que eran gnósticos, que eran heréticos, que eran raros y extraños. Nos dijeron que eran gnósticos, significa personas que estaban básicamente equivocadas. Y eso es como hablar de comunistas en Estados Unidos en los años 40 y 50. Es una forma de excluirlos. Pero los gnósticos no se llamaban a sí mismos así. Se llamaban cristianos. Los primeros padres de la Iglesia lucharon contra los gnósticos. Una de las dificultades que planteaban los gnósticos para los miembros de la recién fundada Iglesia cristiana era el hecho de que no necesitaran el consejo ni el control ni el discernimiento de sacerdotes y obispos. Ese discernimiento estaba en su interior y eso preocupaba a los líderes de la Iglesia. Y eso no era todo lo que irritaba a los líderes de la Iglesia. Los gnósticos también predicaban que el cuerpo era una prisión para el Espíritu Divino que lo habitaba. Para ellos, la muerte de Jesucristo era algo bueno, y Judas un héroe por ayudar a liberar el Espíritu de Cristo. De hecho, esa es una de las razones por la que los expertos creen que el Evangelio de Judas fue escrito por los gnósticos. El Evangelio de Judas convierte el acto de la traición en un acto de obediencia. El sacrificio del cuerpo de Jesús se convierte, de hecho, en salvación. Y por esa razón, Judas es visto como el héroe. Y los demás apóstoles acaban envidiosos y resentidos. Pero esa clase de ideas eran demasiado escandalosas para los primeros líderes de la Iglesia. Rechazaron el Evangelio de Judas junto con otros 30 textos gnósticos y los excluyeron del Nuevo Testamento. ¿Cómo decidieron los líderes de la Iglesia qué incluir y qué desechar? De algún modo, el Evangelio de Judas acabó en el suelo de la sala de montaje.
El proceso duró cientos de años, pero tuvo un arranque accidentado en el año 180 después de Cristo y nació entre sangre. Suiza, 1983. Asombrosamente, después de que se lo robaran, el anticuario egipcio recuperó el códice que contenía el Evangelio de Judas. En 1983 reaparece con él en Ginebra. Ahora ha invitado a 3 expertos, cada uno de una universidad norteamericana, a pujar por el códice y otros documentos antiguos. Y uno de ellos es Stephen Emmel, el mismo experto que décadas después ayudaría a autentificar la escritura del Evangelio. En mayo de 1983 me preguntaron si podía viajar a Ginebra a ver un manuscrito copto que la biblioteca de una universidad norteamericana estaba interesada en adquirir. La colección de papiros que se ofertaba constaba de 3 manuscritos distintos, 2 en griego y 1 en copto. No creo que el egipcio supiera exactamente lo que tenía, solo que eran papiros antiguos, algo que se ve en los museos y por tanto algo valioso. Nos dijeron que no se nos permitía sacar fotos ni tomar ninguna nota. Me dio la impresión de que lo que el egipcio esperaba era que abriéramos las cajas, viéramos que efectivamente contenían papiros, las cerrásemos, le entregáramos el dinero que nos pidiera y nos marchásemos con ellas. Me figuré que aquellos manuscritos se habían sacado de Egipto de forma ilegal. No lo sabía con seguridad, pero tenía la sensación de que era una reunión clandestina, ilegal. Emmel ve de inmediato que es un códice de valor incalculable. Lo que vi fue la parte superior de un códice de papiro muy parecido a uno de los códices del Nag Hammadi. En relativo buen estado, añadiría. Estaba escrito con una caligrafía copta muy buena, de fácil lectura. Lo hojeé y por casualidad reconocí un diálogo entre Jesucristo y sus discípulos. Y el nombre de Judas en concreto aparecía una y otra vez. Judas dijo, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor dijo, bla, bla, bla. Ya que solo le dejan hacer un examen apresurado, Emmel no sabe que está ante el Evangelio de Judas. Las negociaciones no llegan muy lejos. Entre todos los estudiosos, solo tienen $100.000 para gastar. Y nos estaba pidiendo $3 millones. Una suma tremendamente mayor de la que podríamos llegar a reunir entre todos. Creo que el egipcio se llevó una gran decepción. Creo que pensó que le mentíamos cuando le dijimos que no teníamos tanto dinero. Pero para demostrar que no les guarda rencor, el egipcio invita a los expertos a almorzar. En un momento dado, me excusé para ir al baño. Y aproveché para sacar papel y lápiz y apuntar todo lo que había intentado memorizar en cuanto a las características de los 2 manuscritos coptos. En su informe, Emmel hace una seria advertencia sobre el futuro del códice. El manuscrito corre un grave peligro de deterioro mayor mientras siga en manos del dueño actual. Esta pieza única debe ser puesta lo antes posible en manos de una biblioteca o un museo donde pueda ser restaurada, exhibida y conservada. Eso no ocurrió. Para el códice, la incapacidad del egipcio para venderlo supone casi un golpe mortal. Se lo lleva a Estados Unidos, donde intenta infructuosamente venderlo a un coleccionista de Nueva York. Frustrado, guarda el antiguo libro en una caja fuerte de un banco. Por increíble que parezca, el códice permanecerá casi 16 años en una caja de seguridad en Hicksville, Nueva York, resecándose, desintegrándose y reduciéndose a polvo. Lyon, año 180 después de Cristo. Un influyente obispo llamado Ireneo está a punto de ayudar a clarificar el mensaje cristiano, rechazando la mayoría de los evangelios.
En aquella época circulan más de 30 entre las comunidades cristianas. Ireneo sostiene que solo debería haber 4: los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay 4 evangelios, y solo 4. 4 como los puntos cardinales. 4 como las principales direcciones del viento. La Iglesia extendida por el mundo tiene en los evangelios 4 pilares. Cristo está en el centro de ellos. Sus argumentos no tienen ninguna lógica para casi nadie hoy en día. Ireneo sostenía que ya que la Tierra tenía 4 esquinas y 4 eran los vientos celestiales, tenía que haber 4 evangelios, que eran los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ireneo está preocupado por algo más que los 4 vientos. El cristianismo es una religión ilegal y los fieles lo están pagando con sus vidas. Los romanos martirizan a los cristianos por negarse a sacrificar animales ante los dioses romanos. Ireneo lucha por sobrevivir contra los romanos, que someten a la iglesia cristiana a una dura persecución. En algunos casos arrestan a los cristianos y les torturan. Hay casos en los que se producen auténticas masacres. Entre las obligaciones de los gobernadores romanos estaba la de divertir al pueblo. Matar cristianos de las formas más crueles imaginables era mucho más barato que contratar gladiadores para que peleasen. En la ciudad natal de Ireneo había revueltas públicas contra los cristianos y muchos eran detenidos y acusados de ser cristianos. Muchos confesaban que lo eran y eran conducidos al circo, donde los días de fiesta eran asesinados brutalmente para entretener al populacho. En la masacre de Lyon del año 177, los romanos mataron a 100 cristianos. Algunos conservaron la fe hasta el final. Entre ellos estaba una esclava llamada Blandina, a quien cuentan que torturaron brutalmente durante todo el... Podría escandalizar a mucha gente. Podría crear una especie de crisis. Una crisis de fe, diría yo. Este relato transforma la historia de la traición a Cristo. Aquí, el traidor se convierte en el héroe. Y Jesucristo planea su propia ejecución. Un equipo de expertos se propone determinar qué dice y si es auténtico o falso. Algo imposible, increíble. ¿Cómo iba nadie a escribir un evangelio según Judas? Descubierto por casualidad, vendido 2 veces y robado una, la carrera por restaurar sus páginas antes de que se conviertan en polvo está en marcha. ¿Es el documento una antigua herejía que debería seguir en su tumba? ¿O un relato auténtico que cambiará nuestra forma de ver a Jesucristo? Vamos a leerlo por primera vez. Es el Evangelio de Judas. El Evangelio perdido de Judas. Existen numerosas historias sobre el hallazgo del Evangelio de Judas, pero la más fiable dice así. Egipto, 1978. A orillas del río Nilo, un campesino, que teóricamente buscaba un tesoro, se mete con cierto recelo en una cueva. En la antigüedad, sus cámaras se habían usado para enterrar a los muertos. Según este relato, el campesino buscaba oro o joyas, cualquier cosa de valor. En lugar de eso, entre los huesos, descubre una caja de piedra.
En su interior, una Jerusalén a Asia Menor y Egipto, Roma y el norte de África. Todavía no había iglesias. En su lugar, los adeptos se reunían en casas privadas donde algunos escuchaban evangelios según personas cuyos nombres sorprenderían a muchos practicantes de hoy en día. Algunos leían a Felipe, otros a Tomás, otros leían el evangelio según María Magdalena, otros los de Mateo, Marcos, Lucas o Juan. A algunos de los primeros cristianos se les llama ahora gnósticos, o la gente que sabe. Los gnósticos eran místicos, es decir, eran personas que sentían que podían tener cierto acceso directo a Dios. La palabra gnóstico procede del término griego gnosis, que significa conocimiento, pero esa clase de conocimiento no es la sabiduría del día a día ni lo que se aprende en los libros. Es perspicacia, es intuición, es esa capacidad de saber algo sobre ti mismo, de saber que tienes una chispa divina en tu interior y de reconocer que el Dios al que te refieres, el Dios que hay fuera, es el mismo que esa chispa divina de tu interior. Y muchos de los gnósticos eran cristianos. Los gnósticos son los que escribieron la mayor parte de los textos conocidos como la Biblioteca de Nag Hammadi. Sus relatos sobre Cristo son mucho más abstractos y filosóficos que los del Nuevo Testamento. Uno de los favoritos era el Evangelio según Tomás. En los cursos de posgrado que hicimos algunos, cuando supimos de esos otros evangelios, como el Evangelio según Tomás, nos dijeron que eran gnósticos, que eran heréticos, que eran raros y extraños. Nos dijeron que eran gnósticos, significa personas que estaban básicamente equivocadas. Y eso es como hablar de comunistas en Estados Unidos en los años 40 y 50. Es una forma de excluirlos. Pero los gnósticos no se llamaban a sí mismos así, se llamaban cristianos. Los primeros padres de la Iglesia lucharon contra los gnósticos. Una de las dificultades que planteaban los gnósticos para los miembros de la recién fundada Iglesia cristiana era el hecho de que no necesitaran el consejo ni el control ni el discernimiento de sacerdotes y obispos. Ese discernimiento estaba en su interior y eso preocupaba a los líderes de la Iglesia. Y eso no era todo lo que irritaba a los líderes de la Iglesia. Los gnósticos también predicaban que el cuerpo de la caja del dinero, incluso como una persona influenciada por Satanás. Pero, ¿y si hubiera otra historia sobre Judas Iscariote, una versión que modificara esa imagen tradicional de su persona? La historia nos confirma que la hay. Alrededor del año 180 después de Cristo, el obispo Irineo, uno de los primeros y más influyentes líderes de la Iglesia, escribió un mordaz ataque contra un libro que estaba en circulación. Su título, El Evangelio de Judas. Ese evangelio trataba de la relación entre Jesucristo y Judas y daba a entender que en realidad Judas no traicionó a Jesús, sino que hizo lo que Jesús quería que hiciera, porque Judas era el único que conocía realmente la verdad como Jesús quería que fuera comunicada. Pero esta versión de la historia de Judas fue condenada por Irineo y otros de los primeros líderes de la Iglesia. Al tacharla de herejía, la borraron drásticamente de la historia y nunca más se supo de ella. ¿O no? En el laboratorio de Suiza, la restauradora Darbe y el traductor Kasser intentan averiguar si esta es una copia perdida del Evangelio de Judas. Pero antes deben recomponer uno de los puzzles más complejos jamás elaborados por la historia. El Evangelio está escrito en 13 papiros, todos por ambas caras. Si un fragmento encaja por un lado, debe encajar también por el otro. Si coges un documento impreso de 9 o 10 páginas y lo rompes en fragmentos minúsculos,
tiras la mitad e intentas reconstruir la otra mitad, te darás cuenta de lo difícil que es el proceso. Para evitar al máximo tocar el documento en cuestión, han ideado un ingenioso plan. Primero, utilizando fotografías tanto de los fragmentos como de las páginas, Kasser busca piezas que encajen. Después, trabaja con fotocopias, cortando y pegando. Cada vez que conseguimos colocar un fragmento, le llevo una fotocopia del mismo a la señora Darbre, que la usa para colocar el fragmento en el original. Después, la señora Darbre comprueba si Kasser ha acertado. Ahora mi trabajo es verificar si este fragmento puede colocarse ahí. Y para ello analizo la calidad del papiro, su color, sus fibras y compruebo si hay similitudes. Una investigación preliminar del Evangelio de Judas revela 3 datos indiscutibles. Primero, los estudiosos confirman que el papiro en el que está escrito el Evangelio es idéntico a otros documentos antiguos. Segundo, el título, escrito en copto, es el siguiente: Evangelio de Judas. Y tercero, lo que han visto hasta ahora coincide con el texto que el obispo Irineo denunció en el año 180 después de Cristo. Ahora estas primeras conclusiones deben ser corroboradas por la ciencia. Para demostrar que es un texto antiguo auténtico, la propietaria del Evangelio, la Fundación Mecenas en Basilea, con el apoyo de la National Geographic Society, reúne a un equipo de investigadores bíblicos para colaborar con el profesor Kasser. El doctor Stephen Emmel es un destacado experto en papiros antiguos y paleografía. El doctor Marvin Meyer es experto en copto y junto con Kasser redactará la traducción final. Y el doctor Timothy Yule es especialista en dataciones mediante el carbono 14. Cada experto usará su especialidad para reconstruir parte del puzzle y responder a la pregunta ¿es auténtico? Hay falsificaciones célebres que han empañado muchas carreras, como los conocidos diarios de Hitler, o el Osario de Santiago, una urna que, según decían, pertenecía al hermano de Jesucristo, pero que hoy en día se piensa que es un fraude. La reputación de estos especialistas está en juego. El experto en papiros, Stephen Emmel, es el primero en hablar. Lleva horas examinando el documento y cree que es imposible que sea una falsificación moderna. He visto cientos de papiros en copto a lo largo de mi carrera. Y desde luego, este es un ejemplo típico de manuscrito antiguo en copto. Estoy totalmente convencido. El número de personas que podrían crear un texto así es muy reducido. ¿Cuántas dirías? ¿Unas 25? No, no tantas. Yo diría 4 o 5. 4 o 5. Nosotros somos 2 de ellas. ¿Quién podría hacer algo así? Alguien que conociera el copto mejor que nosotros, ¿no? Y no hay nadie que conozca el copto mejor que nosotros, lo siento. Pero el documento sigue siendo todo un misterio. Ni siquiera saben. Graphic Society reúne a un equipo de investigadores bíblicos para colaborar con el profesor Kasser. El doctor Stephen Emmel es un destacado experto en papiros antiguos y paleografía. El doctor Marvin Meyer es experto en copto y junto con Kasser redactará la traducción final. Y el doctor Timothy Yule es especialista en dataciones mediante el carbono 14. Cada experto usará su especialidad para reconstruir parte del puzzle y responder a la pregunta ¿es auténtico? Hay falsificaciones célebres que han empañado muchas carreras, como los conocidos diarios de Hitler, o el Osario de Santiago, una urna que, según decían, pertenecía al hermano de Jesucristo, pero que hoy en día se piensa que es un fraude.
La reputación de estos especialistas está en juego. El experto en papiros, Stephen Emmel, es el primero en hablar. Lleva horas examinando el documento y cree que es imposible que sea una falsificación moderna. He visto cientos de papiros en copto a lo largo de mi carrera. Y desde luego, este es un ejemplo típico de manuscrito antiguo en copto. Estoy totalmente convencido. El número de personas que podrían crear un texto así es muy reducido. ¿Cuántas dirías? ¿Unas 25? No, no tantas. Yo diría 4 o 5. 4 o 5. Nosotros somos 2 de ellas. ¿Quién podría hacer algo así? Alguien que conociera el copto mejor que nosotros, ¿no? Y no hay nadie que conozca el copto mejor que nosotros, lo siento. Pero el documento sigue siendo todo un misterio. Ni siquiera saben cómo llegó a Egipto, donde supuestamente se encontró, ni cuándo fue escrito. Para averiguarlo, el experto en copto, Dr. Marvin Meyer, pone rumbo a Egipto. Si conseguimos averiguar algo sobre la fecha y las circunstancias de la creación o la traducción de un texto, eso nos ayudará muchísimo a determinar si es de hecho un texto auténtico del mundo antiguo. Meyer cree que el Evangelio se escribió en griego en Oriente Medio y que más tarde se llevó a una comunidad cristiana en Egipto. Una vez aquí, cree que se tradujo al copto, un idioma que desciende directamente del egipcio antiguo de los faraones. En la época en que se tradujo el Evangelio de Judas en Egipto, esta zona era un lugar maravilloso y dispar. Era un mercado de ideas con personas y creencias de todo tipo. Uno de los fenómenos interesantes del principio del cristianismo es que los 4 evangelios que llegaron al Nuevo Testamento, los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son todos anónimos. Los títulos se añadieron en ediciones posteriores. Sus autores no los habían escrito. Y hay otro dato sorprendente en la historia de la fe en los primeros siglos de nuestra era. No había solo 4 evangelios, había más de 30. Evangelio significa buena nueva. La pregunta es, ¿quién es Jesús y cuál es la buena nueva sobre él? Hubo muchas interpretaciones de esa pregunta. En los primeros 200 años que siguieron a la muerte de Cristo, circularon docenas de versiones distintas y a veces contradictorias sobre su vida y su mensaje. Una de ellas era el Evangelio de Judas. Este texto, como muchos otros textos descubiertos recientemente en el Nag Hammadi, nos muestran unos modelos de cristianismo que no habíamos visto antes. Mucha gente había pensado que los únicos evangelios eran los del Nuevo Testamento, los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero en realidad había muchos más, puede que hubiera docenas de ellos, como el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas, el Evangelio de Felipe, por mencionar algunos. No había un único cristianismo, sino muchos en sus primeros tiempos. Una fe o muchas. El cristianismo se expandió rápidamente. De Jerusalén a Asia Menor y Egipto, Roma y el norte de África. Todavía no había iglesias. En su lugar, los adeptos se reunían en casas privadas donde algunos escuchaban evangelios según personas cuyos nombres sorprenderían a muchos practicantes de hoy en día. Algunos leían a Felipe, otros a Tomás, otros leían el evangelio según María Magdalena, otros los de Mateo, Marcos, Lucas o Juan. A algunos de los primeros cristianos se les llama ahora gnósticos, o la gente que sabe. Los gnósticos eran místicos, es decir, eran personas que sentían que podían tener cierto acceso directo a Dios. La palabra gnóstico procede del término griego gnosis, que significa conocimiento, pero esa clase de conocimiento no es la sabiduría del día a día, ni lo que se aprende en los libros. Es perspicacia, es intuición, es esa capacidad de saber algo sobre ti mismo, de saber que tienes una chispa divina en tu interior, y de reconocer que el Dios al que te refieres, el Dios que hay fuera, es el mismo que esa chispa divina de tu interior. Y muchos de los gnósticos eran cristianos.
Los gnósticos son... De hecho, esa es una de las razones por la que los expertos creen que el Evangelio de Judas fue escrito por los gnósticos. El Evangelio de Judas convierte el acto de la traición en un acto de obediencia. El sacrificio del cuerpo de Jesús se convierte, de hecho, en salvación. Y por esa razón, Judas es visto como el héroe. Y los demás apóstoles acaban envidiosos y resentidos. Pero esa clase de ideas eran demasiado escandalosas para los primeros líderes de la Iglesia. Rechazaron el Evangelio de Judas junto con otros 30 textos gnósticos y los excluyeron del Nuevo Testamento. ¿Cómo decidieron los líderes de la Iglesia qué incluir y qué desechar? De algún modo, el Evangelio de Judas acabó en el suelo de la sala de montaje. El proceso duró cientos de años, pero tuvo un arranque accidentado en el año 180 después de Cristo y nació entre sangre. Suiza, 1983. Asombrosamente, después de que se lo robaran, el anticuario egipcio recuperó el códice que contenía el Evangelio de Judas. En 1983 reaparece con él en Ginebra. Ahora ha invitado a 3 expertos, cada uno de una universidad norteamericana, a pujar por el códice y otros documentos antiguos. Y uno de ellos es Stephen Emmel, el mismo experto que décadas después ayudaría a autentificar la escritura del Evangelio. En mayo de 1983 me preguntaron si podía viajar a Ginebra a ver un manuscrito copto que la biblioteca de una universidad norteamericana estaba interesada en adquirir. La colección de papiros que se ofertaba constaba de 3 manuscritos distintos, 2 en griego y 1 en copto. No creo que el egipcio supiera exactamente lo que tenía, solo que eran papiros antiguos, algo que se ve en los museos y por tanto algo valioso. Nos dijeron que no se nos permitía sacar fotos ni tomar ninguna nota. Me dio la impresión de que lo que el egipcio esperaba era que abriéramos las cajas, viéramos que efectivamente contenían papiros, las cerrásemos, le entregáramos el dinero que nos pidiera y nos marchásemos con ellas. Me figuré que aquellos manuscritos se habían sacado de Egipto de forma ilegal. No lo sabía con seguridad, pero tenía la sensación de que era una reunión clandestina, ilegal. El códice que contiene el Evangelio, el día en que salió de su tumba, dio comienzo un estrambótico viaje. El Cairo, 1980. El campesino que encontró el códice que contenía el Evangelio de Judas lo vendió en el mercado de antigüedades de Egipto. Es difícil determinar con exactitud lo que pasó después, pero una versión muy probable es la siguiente. El nuevo propietario del documento, un anticuario egipcio, muestra su colección de objetos de arte antiguo a una potencial compradora. ايوه طبعا. ده انا عندي حاجات اجمل واجمل. هجيبها لك دلوقتي. La compradora parece querer toda la colección del egipcio, que vale una fortuna. ايه ده؟ لا ما فيش حاجه، باخد شويه صور. خليك كده حلو قوي كده كده جميل. التانية كمان حلوة قوي. طب في واحدة تانية كمان كده. مين يهتم بالحاجات دي؟ ده واحد خواجة أجنبي. La mujer explica que representa a un comprador con un buen bolsillo, pero miente. En realidad está examinando cuidadosamente el piso y la colección y planeando un robo. Cuando se hace de noche,
armada con todo un inventario de los tesoros del egipcio, vuelve para llevarse varias cosas. Fuerza la entrada y se lleva lo mejor del lote. En su lista, el antiguo códice. Sorprendentemente, cuando este se esfuma en el inframundo de las antigüedades, nadie sabe que tiene un valor incalculable. Que en su interior hay un evangelio perdido y una versión de la traición de Cristo que nadie ha oído durante casi 1800 años. Pero, ¿por qué escribirían los primeros cristianos un evangelio según Judas? Jerusalén, alrededor del año 100 después de Cristo. En el siglo posterior a la muerte de Cristo, la ciudad gobernada por los romanos es un lugar en algún lugar cerca de una aldea llamada Carara. Pero la región es enorme. Con el fin de acotar un poco la búsqueda, se reúne con arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto. Los funcionarios guían a Meyer por el desierto, hacia un conjunto de cuevas de las que solo han oído hablar. Tras 2 horas al sol, llegan a una inmensa llanura salpicada de cuevas. Aquí parece que alguien ha hecho su agosto. Saqueadores. Parece que alguien ha profanado las tumbas. Hay huesos esparcidos. Pero eso no es todo. Los objetos coptos que hay por todas partes le dicen a Meyer que este podría ser el lugar. Había cerámica copta por todas partes. Se encontró incluso un tejido copto. Había ladrillos que se habían usado para algunas estructuras y para los suelos. Todo indicaba que este había sido un lugar de una cierta importancia, probablemente durante la época copta. Los fragmentos de cerámica más modernos hallados aquí datan del siglo X después de Cristo y los más antiguos del siglo III. Los expertos creen que el códice que contiene el Evangelio fue escrito en el siglo III o en el IV. ¿Es esta la cueva donde el campesino encontró el códice? Sin el testimonio de un testigo presencial, no podemos estar seguros del lugar exacto donde se encontró el Evangelio de Judas. Pero parece ser que se encontró en una cueva por esta zona, en una cueva que tenía características coptas como esta. Si fue esta cueva exactamente o no, desde luego el Evangelio de Judas tuvo que ser encontrado en una cueva muy parecida a esta. Pero Meyer necesita más pruebas para saber si el Evangelio es auténtico. Una pista más le lleva al Museo Copto de El Cairo. Al leer fragmentos del Evangelio de Judas, a Meyer le viene a la mente otro asombroso descubrimiento en la arqueología bíblica. Los textos conocidos como la Biblioteca de Nag Hammadi. En 1945, al sur de Egipto, un pastor encontró por casualidad esta colección de más de 30 documentos antiguos. Hace unas 3 décadas, Meyer trabajó en su traducción. El doctor Marvin Meyer es experto en copto y junto con Kasser redactará la traducción final. Y el doctor Timothy Yule es especialista en dataciones mediante el carbono 14. Cada experto usará su especialidad para reconstruir parte del puzzle y responder a la pregunta ¿es auténtico? Hay falsificaciones célebres que han empañado muchas carreras, como los conocidos diarios de Hitler, o el Osario de Santiago, una urna que, según decían, pertenecía al hermano de Jesucristo, pero que hoy en día se piensa que es un fraude. La reputación de estos especialistas está en juego. El experto en papiros, Stephen Emmel, es el primero en hablar.
Lleva horas examinando el documento y cree que es imposible que sea una falsificación moderna. He visto cientos de papiros en copto a lo largo de mi carrera. Y desde luego, este es un ejemplo típico de manuscrito antiguo en copto. Estoy totalmente convencido. El número de personas que podrían crear un texto así es muy reducido. ¿Cuántas dirías? ¿Unas 25? No, no tantas. Yo diría 4 o 5. 4 o 5. Nosotros somos 2 de ellas. ¿Quién podría hacer algo así? Alguien que conociera el copto mejor que nosotros, ¿no? Y no hay nadie que conozca el copto mejor que nosotros, lo siento. Pero el documento sigue siendo todo un misterio. Ni siquiera saben cómo llegó a Egipto, donde supuestamente se encontró, ni cuándo fue escrito. Para averiguarlo, el experto en copto, Dr. Marvin Meyer, pone rumbo a Egipto. Si conseguimos averiguar algo sobre la fecha y las circunstancias de la creación o la traducción de un texto, eso nos ayudará muchísimo a determinar si es de hecho un texto auténtico del mundo antiguo. Meyer cree que el Evangelio se escribió en griego en Oriente Medio y que más tarde se llevó a una comunidad cristiana en Egipto. Una vez aquí, cree que se tradujo al copto, un idioma que desciende directamente del egipcio antiguo de los faraones. En la época en que se tradujo el Evangelio de Judas en Egipto, esta zona era un lugar maravilloso y dispar. Era un mercado de ideas con personas y creencias de todo tipo. Aquí convivían los primeros cristianos, los gnósticos, los eremitas y todo tipo de personas compartían sus ideas, se daban o se quitaban la razón y escribían sus libros.